Welcome to a new English class. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de inglés. En esta oportunidad vamos a trabajar con el past perfect o pasado perfecto. El pasado perfecto no es el tiempo verbal más común en inglés. De hecho, en Estados Unidos, la mayoría de las personas, en vez de usar el pasado perfecto en el momento en que deben, utilizan pasado simple. Esto para hacer como más sencilla la forma de hablar. El pasado perfecto se utiliza cuando una acción ocurrió en el pasado, pero sucedió antes que otra acción en el pasado. Cuando nosotros hablamos de esto, es decir, tenemos dos situaciones que ocurrieron en el pasado, pero una sucedió primero y luego la otra. La que sucede primero se narra en pasado perfecto y la que sucedió después en pasado simple, pero ambas acciones ocurren en pasado. Comenzaron y terminaron en un tiempo específico. ¿Cómo vamos a formar el pasado perfecto? Utilizamos el auxiliar had, que es el pasado de los auxiliares have y has. Utilizamos el auxiliar had y un verbo en participio pasado. Recuerda que en la tabla de verbos aparecen los verbos en presente o infinitivo, pasado simple y participio pasado. En el caso de tanto de presente como de pasado perfecto o todos los tiempos que sean perfectos, vamos a trabajar con los verbos en participio pasado. Debes tener en cuenta que hay muchos verbos irregulares en inglés y estos cambian su forma en cualquiera de los tiempos. Por ejemplo, el verbo be en presente es be, en pasado es was o were y en participio es been. El do en presente es do, en pasado es did y en participio pasado done. El go en presente es go, en pasado simple es went y en participio pasado es gone. Como puedes ver, cambian en cualquiera de los tiempos verbales que utilicemos. El verbo auxiliar had trabaja con todos los sujetos, es decir, trabaja con todos los pronombres personales. Ahora bien, el auxiliar had en pasado significa haber, cuando trabaja en pasado perfecto como auxiliar. Significa haber, pero lo vamos a conjugar en pasado, es decir, había. Cuando yo voy a hablar de pasado perfecto voy a decir, yo había tal cosa, yo había cocinado, yo había dormido, yo había comido o ella había comido, ellos habían viajado. Todo esto va a ser conjugado o este auxiliar conjugado en pasado. El pasado perfecto tiene tres usos. El primero de ellos es cuando queremos referirnos a una acción que ocurrió antes que otra, como lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, I had already woken up when the alarm clock rang at 7 a.m. Yo me había despertado cuando la alarma del reloj sonó a las 7, es decir, esta acción ocurrió primero y luego ocurrió esta. Esta, como ocurrió primero que la siguiente acción, está en pasado perfecto y la siguiente está en pasado simple, pero ambas acciones ocurrieron en pasado. El uso número 2 es para acciones que ocurrieron en un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, I hadn't been to France before the trip in 2008. Yo no había estado en Francia antes del viaje del 2008. Era una acción que no había ocurrido jamás hasta ese momento en específico. Y también, como en el presente perfecto, utilizamos el pasado perfecto para hablar de situaciones que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Por ejemplo, she had only owned one car before she bought her new BMW o BMW. Ella solo había tenido un carro antes de comprarse su nuevo BMW. Es una acción que ocurrió en pasado, o ambas acciones ocurrieron en pasado. Continuando con la clase, veamos ahora las oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Para las oraciones afirmativas necesitamos un sujeto, el auxiliar had, un verbo en participio pasado y un complemento. He had worked as accountant for many years. Él había trabajado como contador por muchos años.
Para las oraciones negativas necesitamos un sujeto, el auxiliar had, un not, un verbo en participio pasado y un complemento. I had not o hadn't, esta es la forma abreviada del had not. Visited the Louvre before. Yo no había visitado el Louvre antes. Y para preguntas tenemos dos maneras de preguntar. Las preguntas que tienen respuestas de sí o no y las preguntas que tienen respuestas específicas, que son las que se realizan con las WH Question Words. Tenemos, la primera fórmula sería auxiliar, sujeto, verbo en participio, complemento y el signo de interrogación. Por ejemplo, had they studied English before? ¿Habían ellos estudiado inglés antes? La respuesta puede ser yes, they had, sí, ellos lo habían hecho, o no, they hadn't, ellos no lo habían hecho. Con la palabra interrogativa iría la palabra interrogativa en primer lugar, luego el auxiliar, sujeto, verbo en participio y complemento, más el signo de interrogación. What had you done? ¿Qué habías hecho tú? I had traveled. Yo había viajado. Esta respuesta puede llevar un poco más de información si así lo deseamos. Recuerda entonces que el auxiliar had se traduce como el verbo haber, pero conjugado en pasado, que sería yo había, tú habías, nosotros habíamos, ellos habían, él o ella habían. Incluso para animales u objetos, eso o esto había. A continuación te explicaré los ejercicios que deberás realizar. Let's practice. Vamos a practicar. En la primera parte deberás colocar los verbos en participio pasado para completar las oraciones en pasado perfecto. Por ejemplo, I had all my problems. Entre paréntesis tenemos el verbo forget en presente. Yo lo voy a escribir en pasado participio, que sería forgotten. Y en completo diría I had forgotten all my problems, que sería yo había olvidado todos mis problemas. En la segunda parte deberás ordenar las siguientes oraciones, recordando aplicar las fórmulas de oraciones afirmativas, negativas o preguntas. Por ejemplo, tenemos las palabras my, I, had, uncle, worked y for. Al organizarlas aplicando la fórmula sería I had worked for my uncle. Yo había trabajado para mi tío. En la última parte deberás cambiar las oraciones o preguntas a pasado perfecto. Las oraciones se encuentran en diferentes tiempos verbales y deberás aplicar las fórmulas para poderlas cambiar a pasado perfecto. Por ejemplo, they traveled to Hong Kong es una oración que está en presente simple. Al cambiarla a pasado perfecto quedaría they had traveled to Hong Kong. Esos son todos los ejercicios que deberás realizar. Recuerda que la práctica nos hace perfectos. Practice makes perfect. Con todo esto, terminamos o aclaramos dudas acerca de lo que es el pasado perfecto. Espero que te sea de mucha ayuda este material que es acorde al tema Past Perfect.